Bienvenidos a la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas, la segunda sección del tema ¿qué significa la frase en el nombre de Jesús? Uno de los propósitos de este estudio, entre otros propósitos, es dar juntos con el significado de la frase en el nombre de Jesús en el contexto del bautismo en agua. ¿Qué significa ser bautizado en el nombre de Jesús? Este estudio intenta contestar a satisfacción esta pregunta, y para que esa respuesta satisfaga, bíblicamente hablando, es necesario hacer un recorrido por las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, aunque no exhaustivo porque nos llevaría demasiado tiempo, pero sí lo suficiente, a fin de dar con el propósito de Dios al incluir en su revelación nombres, tanto de Él mismo como para otras personas, cosas, etc. Descubriremos que detrás de la mayoría de los nombres utilizados en la Biblia hay mensajes ocultos en el sentido positivo, a saber, que sus enseñanzas no están en la superficie y no se hallarán si no profundizamos, aunque sea un poco. Descubriremos que en el uso de los nombres en la Biblia está revelado gran parte del plan de la salvación. Y finalmente descubriremos que todo ese plan de la salvación está centrado en un nombre: Jesús. De ahí el título de nuestro estudio. ¿Qué significa la frase en el nombre de Jesús? Iniciemos pues nuestro estudio. Les garantizo que si ustedes son amantes de las Escrituras, no se arrepentirán del tiempo dedicado a este estudio. Empecemos con los nombres en el Antiguo Testamento. De paso debo decirles, no hay forma de entender qué significa el bautismo en el nombre de Jesús y todos los demás contextos en donde se utiliza la frase en el nombre de Jesús, como ya vimos, en la oración, en el cumplimiento de la misión, en la falsificación de Cristo por los falsos profetas, etc. No hay forma de entender qué significa en el nombre de Jesús sin ir al Antiguo Testamento. No hay cómo. Cualquier intento de entender esa frase sin ir antes al Antiguo Testamento es un intento fallido. Vamos a ver por qué. Los nombres en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos en ese sentido? El uso de los nombres en el Antiguo Testamento, tanto para Dios como para otras personas, instituciones, lugares, cosas, etc., tienen un propósito. Les decía anteriormente que no fueron puestos o asignados en un vacío. Tienen un trasfondo dentro del marco del plan de la salvación. Apuntan hacia diferentes matices y áreas del gran conflicto entre el bien y el mal, en el contexto del propósito de Dios de salvar a la raza humana, a los que acepten su plan de esa raza. Lo que sucede es que el plan de la salvación es tan abarcante, incluye tantas facetas, que a los nombres relacionados con ese plan divino se los caracteriza o los identifica la variedad, la multiplicidad. Son muchos, porque no solo hay unos cuantos, estos muchos nombres relacionados con el plan de la salvación, inclusive todos ellos juntos, no alcanzan a revelar la profundidad del amor de Dios dado a conocer en ese maravilloso plan de la salvación del hombre. Mucho menos si tomamos en cuenta solo unos cuantos nombres.
Entonces, es así que unos nombres de personas, de cosas, de instituciones, nos van a hablar del autor de la salvación en el área de su grandeza, por ejemplo. Dios grande para salvar. Otros nombres nos van a hablar de Dios en el contexto del plan de la salvación en el área de su amor. Otros en el área de su fidelidad, de su poder, de su trascendencia, de su sabiduría, de su forma de salvarnos a través de un pacto, de su paciencia, de su santidad, etc. Es por eso que no hay en la Biblia un solo nombre para Dios, de paso, sino que Él mismo ha decidido revelarse a nosotros a través de muchos nombres, aun cuando ha usado más en cantidad unos que otros, según el propósito de la revelación de su plan en ese momento. Así, por ejemplo, entre otros nombres para Dios, tenemos en los registros del Antiguo Testamento algunos, donde Él se nos revela como Elohim, Dios en plural, destacando la pluralidad de personas que componen la deidad, como los autores del plan de la salvación, pero conformando un solo Dios. Y por eso, cuando aparece Elohim a manera de ejemplo en Génesis 1:1, Dios en plural, el verbo está en singular, Dios creó. Como podemos ver en Isaías 48:16, este Dios está compuesto por más de una persona. Dice Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Está hablando del Jehová, que viene hablando de los versículos 1 al 15. El Jehová enviado, porque dice, y ahora me envió Jehová el Señor. Aquí aparece otro Jehová. Un Jehová que envía a otro. El Jehová que envía, o el Jehová enviador. Pero no solo habla el Jehová enviado y se menciona el Jehová que envía, sino que dice que no solo lo envió Jehová, sino y su espíritu. El otro que también envía al Jehová de los versículos 1 al 15. Uno que envía, otro que es enviado y otro que capacita al enviado en lo que a su naturaleza humana se refiere. Que tenemos allí el plan de la salvación manifestado en un Dios formado por más de una persona, pero autoasignado con un nombre en plural, Elohim. Voy comunicando el punto. Tenemos otro nombre, el Shaddai. El Shaddai es el vocablo hebreo 7706 en los números Strong. Es utilizado 48 veces en el Antiguo Testamento. Significa Dios de los montes, mayormente traducido como el Dios Todopoderoso. Este término se relaciona más íntimamente con el periodo patriarcal y se halla con más frecuencia en los libros de Génesis y Job. Éxodo 6:3 señala el Shaddai como el nombre revelado a los patriarcas. Dios lo empleó para establecer su pacto con Abraham, según Génesis 17:1 y 2. En verdad, el significado de el Todopoderoso para el término el Shaddai está muy ligado con el significado de el Altísimo. El Altísimo. De allí su otro significado, el Dios de los montes, en lo que respecta a los montes en altura. ¿Ok? Por eso se lo llama el Dios de los montes.
haciendo alusión a la altura de los montes, porque el significado más exacto del término es el Dios Altísimo. Eso pueden verlo en Job 11, 7 y 8, Job 31, 2 y 3, Salmo 91, 1. Allí tenemos ambos significados en un mismo texto. Y en Número 24, 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí están los dos significados básicos de ese nombre, el Shaddai, en un mismo texto. ¿Y cómo está relacionado este nombre o título de Dios con el plan de la salvación? Es decir, ¿cómo se refleja en el vocablo el Shaddai, el plan de la salvación? De muchas maneras. A manera de ejemplo solamente, puesto que este no es un estudio exhaustivo sobre los nombres de Dios y sus implicaciones en el plan de la salvación, en el contexto de nuestro estudio, cómo el Shaddai representa el plan de la salvación, veamos lo siguiente. Tal vez les menciono que el significado de todos los nombres de Dios en la Biblia, con todas sus implicaciones en el plan de la salvación, pueden verlo en la serie que no está terminada todavía, pero que vamos subiendo cada vez más algunos videos, Conociendo al Creador. Allí tratamos en forma más extensa todos los diferentes nombres. Aquí solo estoy utilizando como ejemplo algunos, porque estamos en el tema que significa en el nombre de. ¿Ok? Bueno, desde la primera ocasión en la que se utiliza el nombre el Shaddai para Dios, Génesis 17, 1 y 2, Job 8, 5 y 6, en verdad la primera ocasión es en Job, porque Job se escribió antes que Génesis. Se lo hace en el contexto de lo que él pide a sus hijos, a fin de llevar a cabo en ellos el plan de la salvación. Se le dice a Abraham, por ejemplo, anda delante de mí y sé perfecto. Noten, cuando Dios se le aparece como el Todopoderoso, como el Shaddai, pide algo de Abraham. ¿Qué pide? Perfección. Es decir, el plan de la salvación ofrecido por el Shaddai requiere la perfección del carácter. Pero para que esa perfección pueda darse, ha de haber corrección. Y no es producida por el propio hombre, sino por el mismo Shaddai. Según Job 5:17. Él es el que puede corregir nuestros defectos para que alcancemos la perfección. Por eso se nos presenta como el Shaddai, el Dios que puede, el Todopoderoso. He aquí bienaventurado es el hombre, dice Job, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es Él el que realiza esa obra. Es interesante esto porque nos recuerda que las obras humanas no están incluidas en el plan de la salvación. Todo es obra del Shaddai, según Job 22:3. Es contra el Shaddai contra quien se ha pecado, según Job 8:3. La ira de Dios contra el pecado es la ira del Shaddai, según Job 21:20. Es el Shaddai el que finalmente castigará al impío, según Job 27:13. Es el Shaddai el que da entendimiento, según Job 32:8. Es el Shaddai el autor de la vida, Job 33:4. El Shaddai es el Dios santo, alejado de la iniquidad, del pecado, Job 34:10. Es el Shaddai el Dios que vendrá en todo su poder, según Joel 1:15. Pero hay más nombres para Dios, siempre en el marco de la salvación. Tenemos el Elión, el Elión. El Dios altísimo o exaltado es lo que significa. Es el
vocablo hebreo 5945. Como ejemplo podemos ver Números 24:16, Segunda de Samuel 22:14, Salmo 18:13. Es referencia al Dios que está en las alturas, según Isaías 14:14. Leamos ese, Isaías 14:14. Todos los demás ustedes pueden luego leerlos, lo que le estoy dando como referencia. Isaías 14:14 dice, hablando de Lucifer cuando quiso enaltecerse sobre Dios: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ok? Aquí está el Elión. El Elión es sinónimo de el Altísimo, el que está en las alturas. Se pronuncia Ge-yom. Este nombre es utilizado 53 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se relaciona con el plan de la salvación? ¿Cómo se refleja este plan divino en ese nombre? Veamos algunos casos que nos orientan en este sentido. Galión es la pronunciación, si no estoy errado en eso. Es el Dios que hace justicia. Salmo 7:17. Salmo 7:17. ¿Desde dónde hace justicia Él? Desde lo alto. 7:17. Ok, es el Dios que hace justicia, por eso hay que alabarlo, pero ahí se usa este nombre. Es el Dios de la misericordia, Salmo 21:7, pero con este nombre. Es el Dios que está en el santuario, según Salmo 46:4. Es el Dios temible que reina sobre la tierra, según Salmo 47:2. Galeón es el Dios que salva, según Salmo 57:2 y 3. Fue el Dios contra quien pecó Israel en el desierto, según Salmo 78:17, 78:56 y 107:11. Es el Dios redentor, según Salmo 78:35. Es el Dios que es único, Salmo 83:18. Es el Dios que cuidará a su pueblo en el tiempo de angustia, Salmo 91:1. Es el Dios en quien está nuestra esperanza, Salmo 91:9. Este mismo vocablo, bajo el número Strong 5946, es el que se utiliza en Daniel 7:18, donde se hace referencia a Dios como de quien recibirán los santos el reino. Y en el versículo 22 se dice que ese reino, los santos del Altísimo lo reciben después de un juicio. El verso 25 presenta al Altísimo como el Dios contra quien blasfema el cuerno pequeño. Y en el verso 27 es el Dios a quien servirán por la eternidad sus hijos. Podemos ver cómo los diferentes nombres de Dios hacen énfasis en diferentes áreas y facetas del plan de la salvación. No puede haber un solo nombre, porque el plan de la salvación es demasiado profundo, amplio, polifacético. Pero hay otros nombres para Dios en el contexto de ese plan de la salvación. Uno de esos nombres es el Olam. El Olam. Dios de la eternidad, Dios eterno, Dios eterno. Pueden verlo como ejemplo en Génesis 21:33, Isaías 26:4, Salmo 9:2, etc.
exaltando en este caso el hecho de que la soberanía divina se entiende más allá del tiempo y de nuestra capacidad para ver y entender. Este nombre, el Olam, Dios de la eternidad, es el vocablo hebreo en los números Strong 5769. Significa desde la antigüedad, perpetuidad, para siempre, eternidad. Eso es lo que está detrás de ese nombre. ¿Y cómo se relaciona este otro nombre de Dios, el eterno, con el plan de la salvación? Es que el plan de la salvación es eterno. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. No fue un plan posterior que surgió después de que el hombre cayó. Ya existía desde la eternidad en la mente de Dios, del Dios eterno, el Olam. El aspecto de eternidad en el Dios del plan de la salvación puede verse en el sentido de algunos textos del Antiguo Testamento. A manera de ejemplo, Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré. Esto fue ¿cuándo? Después del diluvio. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Ya empieza a hablarnos aquí Dios dejando ver que el plan de la salvación está bosquejado en un pacto, que él llama pacto eterno o perpetuo. Los versículos 9 al 15 nos dicen que ese pacto eterno fue el que hizo Dios con el hombre. Por eso es que es eterno, porque proviene del eterno. Por otro lado, la justicia es eterna, según Salmo 119, 142. Y eterno es todo juicio de tu justicia, Salmo 119, 160. Esto es así porque Él es eterno y eterno es su nombre, Salmo 135, 13. Es interesante que la misma raíz de este vocablo hebreo, las mismas dos letras, en este caso la raíz eternidad, load, el vocablo hebreo 5703, es aplicada a Cristo en Isaías 9:6, al llamarlo Padre eterno o Padre de eternidad, lo que nos dice que el Dios Golam, el eterno, es Cristo en el Antiguo Testamento. Y si es Cristo, entonces Golam es el Salvador. Y en Isaías 40:28 leemos de ese Dios eterno que es Jehová. Por lo tanto, Cristo es Jehová. Y ese Dios eterno salva entonces con salvación eterna. Es lo que leemos en Isaías 45:17. Isaías 51:6. Mi salvación para siempre. Lo mismo en el verso 8. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de siglos, por siglos de siglos. Es por eso que el pacto de la salvación es un pacto eterno. Isaías 55:3. Y ese pacto eterno no es otra cosa que las misericordias del Dios eterno. Y también es por eso que el nombre que recibirán los destinatarios del pacto será un nombre eterno, según Isaías 56:5, porque es el nombre de su Dios, según Apocalipsis 14:1, que es el eterno. Y ese Jehová que hace el pacto eterno es la luz misma, según Isaías 60:19, y es por eso que esa luz es perpetua. Y esa luz, según el Evangelio de Juan, es Cristo mismo. El Jehová que es la luz en el Antiguo Testamento es el Jehová que redime.
Bien, hay muchísimo más en este nombre, pero como ya se mencionó, el estudio a fondo sobre los nombres de Dios corresponde a otra serie. Recuerden, si desean irla viendo, conociendo al Creador. Así que lo dejaremos por aquí en cuanto a nuestro estudio de este tema se refiere. Entremos en otro de los nombres en la próxima sección porque se nos volvió a ir el tiempo.